muy bien, bendito es el Señor, nuevamente aquí por las ondas de Radio Imperial 2. La Asociación de Radiodifusión, Educación y Cultura, La Voz de Israel, presenta su programa por Radio Imperial 2 en los 1440 de amplitud modulada, de lunes a viernes a horas 4 pasado meridiano hasta las 5. Esto es para todo el Perú y el mundo entero. Y diciéndoles la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros, mis queridos hermanos oyentes del Perú privilegiado. Y con la participación de nuestros hermanos Antonio Arone y Javier Ramos Choquehuanca y su director Teobaldo Aguilar Córdoba. El día de hoy vamos a seguir hablando sobre este gran ministerio que Dios puso en manos del pueblo de Israel aquí en el Perú, para que todos tengan conocimiento cómo se debe de presentar las ofrendas encendidas en olor agradable a Dios. Para esto, Dios dejó establecido todo el ordenamiento espiritual, legal y normal para la preparación de la vianda que Dios espera de sus hijos y de sus hijas aquí en la tierra. Ayer habíamos dicho claramente que el sacerdote hará la expiación del altar una vez al año. Una vez al año. También el sacerdote tiene la responsabilidad de expiar al pueblo de Israel también una vez al año. Es la expiación de la reconciliación de los hombres moradores de la tierra con Dios. Ayer habíamos hablado claramente, pero vamos a volverlo a repetir para que nuestros oyentes que están atentos nuevamente tomen cuenta y lo vayan grabando o registrando en su cuaderno. Ayer habíamos dicho de que el sacerdote hará la expiación del altar una vez al año. Muy bien, está ordenado. Esa es la gran responsabilidad del sacerdote, la santificación del altar una vez en el año. ¿Y cómo lo hará? Hará llegar el becerro que era suyo para la expiación por los pecados de él y de su familia, su casa, para hacer así la reconciliación con Dios y por su casa. Y degollará y hará la expiación del becerro suyo. Y nos habla, seguimos en Levítico capítulo 16, versículo 18. Y saldrá al altar que está delante de Jehová, y lo expiará, y lo expiará también, y tomará de la sangre del becerro, y pondrá sobre los machos cabríos, y pondrá sobre los cuernos del altar alrededor de todo el área, quiere decir todo el altar. Así hacen estos ritos sagrados que Dios estableció para la santificación del altar. Seguimos en el libro de Levítico capítulo 16, versículo 19. Y esparcirá sobre él de la sangre con su dedo 7 veces, con su dedo 7 veces, y lo limpiará y lo santificará de todas las inmundicias de los hijos de Israel. Ya ve, aquí lo aclara tácitamente cuando dice las inmundicias de los hijos de Israel. Nosotros, cuando no guardamos el mandamiento, cuando no conocemos la sagrada y perfecta ley, andamos codiciando, andamos, cometiendo muchos errores, que esos son pecados. Y así nuestro cuerpo, nuestro espíritu está contaminado. Y ante las cosas santas de Dios no puede presentarse. Y si se presenta, también las contamina con sus inmundicias. Por eso es que Dios lo dejó todo ordenado. Y es importantísimo dar a conocer
a toda la humanidad lo que Dios dejó establecido, porque no lo dejó establecido solamente para el pueblo de Israel. Ahora el pueblo de Israel, o sea, los que hemos creído en Dios, tenemos la grande responsabilidad de hacer de pleno conocimiento cuáles son los deberes y obligaciones de cada persona en el pueblo de Israel. Comenzando, estamos hablando de los sacerdotes. Para eso Dios nombró un sacerdote principal. Él es el que difunde todas las enseñanzas de acuerdo a la maestría recibida de Dios, no de los hombres. Porque al sumo sacerdote o al sacerdote de Melquisedec no lo instruyó hombre, sino Dios, 40 días y 40 noches en espíritu. Ahora vamos a ver el sacerdote del altar del saumerio. Aquí vamos a ver, ya en esta tercera generación hubo un sacerdote que fue designado por Dios para que sea el sacerdote del altar del incenciario. Esto lo vamos a fundamentar bíblicamente de acuerdo a las Sagradas Escrituras. Nos vamos hasta el libro de Lucas, el nuevo evangelio. El libro de Lucas, del Evangelio de San Lucas, en el capítulo 1, versículos 9 y 10. Conforme a la costumbre del sacerdocio, salió en suerte para poner incienso, entrando en el templo del Señor, y toda la multitud del pueblo estaba afuera, orando a la hora del incienso. A ver, esto tampoco no se estipula y no se viene cumpliendo en todos los lugares israelitas. Por eso es importantísimo este maravilloso estudio que estamos dando de acuerdo a lo establecido en el libro de la vida. Este libro de la vida tiene todos los instrumentos para hacer de conocimiento las normas establecidas para el desempeño sacerdotal. Así que vamos a ver ya libro del Evangelio de San Lucas 1, 9 y 10 nos dice: conforme a la costumbre del sacerdocio, quiere decir las normas, lo que Dios había establecido, ahora salió en suerte para poner el incienso entrando en el templo del Señor. ¿Cómo hacían? Habían 100 sacerdotes. De los 100 agarraban los primeros, todo era por suerte. A ver, ¿quiénes eran los del primer turno, segundo turno, tercer turno? Y así sucesivamente. Pero esos sacerdotes les tocaba una semana que tenían que estar en el altar sin salir ni ir a su casa ni a ningún lugar. Pero el horario o el tiempo del sacerdocio del altar era de un mes, 30 días. Así que, según las normas, ellos tenían que cumplir todo lo que Dios había dejado establecido. Y toda la multitud del pueblo están afuera orando. ¿Por qué? Porque el sacerdote está elevando el incienso a Dios y las oraciones van juntamente con el incienso a Dios. Por eso es que el pueblo entendido, ellos ya sabían a qué hora era la hora del incienso, y esa misma hora iban al templo y se ponían a orar. No entraban todos adentro, pero los que estaban afuera, todos hacían la oración a Dios. Y nos vamos hasta el libro de Apocalipsis, capítulo 8, versículo 3. Y otro ángel vino y se paró delante del altar, teniendo un incienso de oro, y le fue dado mucho incienso para que añadiese a las oraciones de todos los santos sobre el altar.
que estaba delante del trono. Fíjense, aquí no habla de persona, habla de un ángel de Dios que tenía que venir a dar las primeras enseñanzas, a hacer que se cumpla. Y él lo hacía y demostraba cómo debe de hacerse o cómo debe de hacer el sacerdote del incienso. Así que Dios buscó todas las formas para que el ser humano entendiese y cumpliese. Así que ya saben, amados oyentes, a la hora del incienso es la hora de las oraciones de todo el pueblo. Por eso vuelvo a repetir esta parte que dice: para que, y teniendo un incienso de oro, le fue dado mucho incienso, para que añadiese a las oraciones de todos los santos del pueblo, que decía todos los hijos e hijas de Dios que están en oración junto o frente al altar, que están pues delante del trono de Dios. Entonces, el incensario, la aroma santa del incensario va juntamente con las oraciones del pueblo de Dios a la presencia de nuestro Señor. Nos vamos al Antiguo Testamento en el libro de Éxodo capítulo 40 versículo 5. Y pondrás el altar de oro para perfume delante del arca del testimonio, y pondrás el pabellón delante de la puerta del tabernáculo. Miren, aquí hay otra cosa importantísima que ordena el Señor nuestro Dios, que el altar tampoco no puede ser el altar de cualquier metal, de oro dice, pero el oro lo utilizan para otras cosas, no para las cosas de Dios. ¿Qué tal diferencia, no? Así que el altar debe ser de oro. ¿Para qué tan precioso el oro? Para quemar allí en él el perfume aromático para con Dios. Así ordenó el Señor, y así lo hacían nuestros antiguos, que eran más fieles a Dios. Así que esto que dice debe de ser por testimonio a toda la humanidad, que tengan conocimiento, para que se abran las puertas del tabernáculo para toda la gente que busca a Dios. Seguimos en el libro de Éxodo capítulo 30 versículo 7. Y quemará sobre él Aarón sahumerio de aroma de caña cada mañana. Aquí está ordenando el Señor que debe de quemarse en el sahumerio toda aroma en cada mañana. Cuando aderezase las lámparas que lo quemaría. Entonces, todas estas cosas están establecidas para su fiel cumplimiento de los hijos de Dios. Claro, los que no entienden porque no han leído estas cosas y nunca han escuchado, no las entenderán. Pero es entendible también. Pero para eso Dios nos ha ordenado de que demos a conocer a todos nuestros oyentes del Perú y del mundo entero este maravilloso libro del ministerio de sacerdote. Y cuando Aarón, seguimos en el libro de Éxodo 30, capítulo 30, versículos 8 y 9. Y cuando Aarón encenderá las lámparas al anochecer y quemará el sahumario en rito perpetuo delante de Jehová por vuestras edades. No dice por un tiempo o en el tiempo de Aarón nada más, no. Esto dice por vuestras edades, quiere decir por todas las generaciones. No
no ofreceréis sobre él sahumario extraño, ni holocausto, ni presente, ni tampoco derramaréis sobre él libación. Aquí hay una recomendación muy grande para los sacerdotes. El sahumario tiene las plantas especiales o específicas para que sean presentadas en aroma agradable al Señor. No le vas a poder quemar cualquier cosa en el altar o sahumario extraño. No le agrada al Señor. Por eso está advirtiendo, no podrás ofrecer sobre el sahumario alguna cosa extraña, ni en el holocausto un toro enfermo, un becerro enfermo, no. Ni presente, ni tampoco derramaréis sobre él libación. ¿Por qué? Porque si está malo o no está dentro de lo normal que se debe ofrecer a Dios, no lo haga, porque comete un grave pecado. Y por eso viene la muerte. Ya vamos a hablar, por ejemplo, de los hijos de Aarón, que fueron sacerdotes. Murieron 2 por poner incienso que no había ordenado Dios. Por buscar el incienso más barato, le cambiaron ese incienso. Y Dios mandó a un ángel y con fuego y fueron quemados al instante y murieron. Eso lo habla en el libro de Levítico, capítulo 10, versículos 1 y 2, que más adelante vamos a dar a conocer. Seguimos en el libro de Éxodo, capítulo 30, versículo 10. Y sobre sus cuernos hará Aarón expiar una vez en el año con la sangre de la expiación. Sobre él en vuestras edades será muy santo a Jehová nuestro Dios. ¿Ve? Estas cosas son cosas santas, pero el mundo que no entiende o la gente que no entiende las cosas santas de Dios, está difícil para que los puedan aceptar. Pero nosotros cumplimos como Dios ha ordenado a hacer de vuestro conocimiento. Aquí vamos a ver por partes. Sobre sus cuernos hará Aarón la expiación una vez en el año. ¿Con qué? ¿Con agua? ¿Con aceite? No, Señor. Con la sangre del becerro, con la sangre del cordero o del macho cabrío. Esta es una vez en el año hará la expiación sobre el altar. Y esto será por todas vuestras edades, quiere decir por todos los siglos. Y será muy santo a Jehová. A ver, pero alguien va a decir, con sangre me va a ensuciar mi frente, mi cabecita. ¿Ah? Muchos van a pensar o van a hablar así. Les voy a poner un punto nada más. Cuando Jehová nuestro Dios ordenó la muerte de todos los primogénitos de Egipto, ¿qué hizo o qué le ordenó Dios a Moisés? Harás la unción con la sangre del cordero todas las casas del pueblo de Israel. ¿Para qué? Como vino el ángel de la muerte y mató a todos los hijos primogénitos de los egipcios, pero miraba la sangre de la casa de un israelita, no entraba el ángel de la muerte a destruir, a matar primogénitos. ¿Por qué? Porque la sangre era la señal de esa casa. Y así esa señal de la sangre que recibe toda persona en su frente, esa será la señal en el último día. Esa será la señal cuando vengan las plagas. Porque ahorita recién ha venido una plaga que ha matado ha matado millones de gente ya. ¿Eh? Pero va a venir otra plaga más que va a ser más poderosa. Pero a todos los que tienen la señal
de la sangre en su frente no los tocará. Ya vamos a fundamentar bíblicamente eso. Porque hay un ángel en la tierra que clama, diciendo: Señor, no hagas daño todavía a los moradores de la tierra. No mande su castigo todavía, Señor, porque falta señalarlos, falta que tengan el sello de Dios en sus frentes. ¿Y cuál es esa señal? ¿Cuál es ese sello? Nada más que la sangre consagrada por Jehová nuestro Dios, que así lo dejó establecido. Vamos al libro de Hebreos capítulo 9, versículo 4. El cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta por todas partes alrededor de oro, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, y la vara de Aarón que reverdeció, y las tablas del pacto de Dios. Esto los antiguos habían hecho una urna, y a ellos allí presentaban el incienso. ¿Por qué? Porque allí estaba el arca del pacto, cubierta alrededor de puro oro. Y esto lo paseaban hasta Moisés, David. David también paseó el arca. Por eso eran hombres sabios, hombres pudientes, hombres con capaz de gobernar las naciones con la ley de Dios. No como ahora, que suben a gobernar gente corrupta. En el Congreso, gente incapaz y corrupta, que son la vergüenza del Perú. ¿Por qué? Porque todo aquel que quiere ser gobernante tiene que estar sometido a Dios, no a los hombres, sino a Dios, y hacer lo que Dios ordena, no lo que los hombres ordenan. Eso es lo que no saben los políticos. Bueno, nos hemos ido hasta allá para fundamentar y precisar cuál es la ordenanza de Dios, que es cumplir y hacer cumplir todo lo que esté establecido. Otro punto muy importante: el sacerdote tiene que estar en la preparación de los panes. No cualquier pan, no de los panes que hacen las panaderías para el mercado o para el consumo humano, no. Estas son los panes de la santidad, que solamente se comen estos panes en las fiestas solemnes, en la Santa Cena. Por eso dice acá que en la preparación de los panes, allí está haciendo, supervisando y viendo que las cosas salgan bien, y no de cualquier harina, no de cualquier parte, sino lo que Dios estableció. Vamos a ver al libro Primera de Crónicas, capítulo 23, versículo 29. Asimismo para los panes de la proposición. Esto es maravilloso. Ahorita vamos a explicar qué significa panes de la proposición. Y para la flor de harina, para el sacrificio, para las hojuelas sin levadura, y para la fruta del sartén, para que sea tostado, y para toda la media cuenta. Entonces esto, los sacerdotes tienen que ver la mejor harina. Dice flor de harina para hacer estos panes de la proposición. Estos panes de la proposición deben de estar en el altar, cambiándose cada día. El día de hoy preparan para mañana y lo presentan al altar. Y ahí al siguiente día nuevamente otros panes. Y una vez terminado
ese pan, vuelven a ser hasta el séptimo día. Son los panes de la proposición. Y ningún ser humano, ni el mismo sacerdote, puede comer de estos panes, porque estos panes van al altar, ahí serán quemados. Así que estos panes están preparados, pero se preparan sin levadura. Pero alguien va a decir, ¿cómo será esos panes que se preparan sin levadura? Porque la mayor parte, y es costumbre, que el pan se hace con levadura. Pero no. No llevan levadura porque son cosas santas. Y todo va por su medida y cuenta. No puedes pasarte más de la medida ni más de la cuenta. Seguimos en el libro de Éxodo capítulo 29, versículo 2. Y los panes sin levadura y tortas sin levadura, amasadas con aceite, y hojuelas sin levadura, rociadas con aceite. Esto es la forma o cómo se debe preparar estos panes de la proposición. Porque estos panes estarán en el altar desde la mañana hasta la tarde. Y ahí serán cambiados nuevamente con otros panes, y ellos pasan al altar de Dios para ser quemados. Así que estos panes sin levadura son las tortas que solamente llevan aceite nada más, pero de flor de harina. Seguimos en el libro de Éxodo capítulo 29, versículo 3. Y ponerlos en un canastillo para llevarlos al santuario, junto con los becerros y con los 2 carneros. ¿Ve? O sea que una vez cumplido el tiempo que deben estar estos panes sin levadura, que son los panes de la proposición, que están en el altar, de allí serán llevados en un canastillo, dice, ¿para qué? Para el santuario, junto con el becerro y los 2 carneros, para presentarlos en ofrenda agradable a Jehová nuestro Dios. Ahora nos vamos al libro de Levítico, capítulo 2, versículo 1. Y cuando alguna persona ofreciere oblación de presente a Jehová, su ofrenda será flor de harina, sobre la cual echará aceite y pondrá sobre ella incienso. Todas estas cosas tiene que tener pleno conocimiento el sacerdote. Esto es lo que se llama la vianda consagrada a Jehová nuestro Dios. Pero algunos dirán, pero Dios es espíritu. Dios no come, Dios no huele, Dios no quiere nada de nosotros para comer. Bueno, sí, así se puede entender. Dios es espíritu, pero a nosotros también nos ha dado su espíritu. Y si el espíritu de Dios está en nosotros, pues así lo entendemos y así lo entenderemos y haremos las cosas que son agradables a Dios. Porque en el libro de Números, en el 28, 1, 2, 3, claramente dice: te acordarás de hacerme los panes en olor agradable a mí, dice el Señor. ¿A quién pide? ¿A quién pide el Señor? A nosotros, a su pueblo de Israel, porque sus sacerdotes están entendiendo el mensaje que Él dejó establecido. Dios es espíritu, y si Dios es espíritu y es espíritu en nosotros, pues por eso es que entendemos y conocemos las cosas de Dios. Y qué lindo y qué maravilloso sería que también nuestros oyentes tengan el Espíritu de Dios para que hagan las cosas que les agradan a Dios. Bendito sea Jehová nuestro Dios. Nos vamos a escuchar una melodía para alegrar el corazón de nuestros oyentes.
Aquí cantan los hijos del pueblo de Israel. La grandeza de Jehová. Bien, así alegramos el corazón de nuestros oyentes y seguimos con el estudio del sacerdocio, el ministerio sacerdotal. Ahora vamos a ver qué otro gran trabajo o qué otra responsabilidad tienen los sacerdotes en este gran ministerio. Dice el degolladero de los becerros. El degolladero de los becerros debe estar debidamente preparado, porque no se mata a los becerros, los corderos, como cualquier animal, y no se descuartiza, o sea, se corta sus carnes como cualquier animal para el comercio o para preparar para la olla. No, el todo tiene su motivo, su tiempo y cómo debe ser descuartizados.
que más adelante vamos a ir parte por parte ya cuando está para la preparación de la ofrenda. Pero ahora estamos viendo las responsabilidades, los deberes y obligaciones que tienen los sacerdotes, los hijos de Dios, que han recibido este grande ministerio de parte de Jehová. Nos vamos al libro de Levítico, capítulo 1, versículo 4. Y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto, y él lo aceptará para expiarle. Esta es otra de las grandes responsabilidades del sacerdote nombrado de Dios. Su responsabilidad es elegir de los becerros. Pueden haber 4, 5, 10, y allí tiene que elegir uno. Y también de los corderos, también de los machos cabríos. Elegir uno, y el sacerdote pondrá su mano derecha sobre la cabeza, y ese será el destinado para recibir de él su sangre para hacer la expiación. Así que cualquiera no puede decir, tráigame ese cordero, vamos a matarlo, o ese becerro para hacer la expiación. No, no es así. Solamente la persona autorizada de parte de Dios. Seguimos en el libro de Levítico, capítulo 1, versículo 5. Entonces degollará el becerro en la presencia de Jehová. A ver, hablábamos de que Dios es espíritu, ¿no es cierto? Y si Dios es espíritu, en espíritu está en medio de los hijos de Dios, en medio de los hijos de Israel. Allí está Dios. Ayer hablamos, Jehová nuestro Dios dijo, en medio de 2 o 3, que invocan mi nombre y que guardan mis mandamientos, en medio de ellos estoy. Así que Dios está con su pueblo. Dios no abandona a sus hijos y a sus hijas que le aman y que han entendido su mensaje y que hacen conforme Él lo dejó ordenado para esta tercera generación. Así que rociarán alrededor del altar, el cual está a la puerta del tabernáculo del testimonio. Así que la sangre de ese becerro que fue debidamente establecida para hacer la expiación, primero comenzando por el sacerdote, los sacerdotes levitas, y de allí viene ya el pueblo. Pero antes, tiene que hacer rociar el altar de Dios, el mandamiento de Dios que está al frente. Pero alguno me dirá, el mandamiento, como una vez en Cieneguía había una pequeña discusión, por falta de conocimiento. Había otro que había venido a visitarnos de otra congregación, claro que no tenía conocimiento. Dice, ustedes también son idólatras, porque bajan la cabeza a un cuadro de madera, le decía a mis hermanos. Bueno, mis hermanos les faltaba dar una buena respuesta. Estoy observando y escuchando y me acerqué yo y le dije, hermano, estoy de acuerdo con lo que dices en una parte, pero no en todo. En primer lugar, vamos a ver, el mandamiento es la palabra viva de Dios. Y la palabra de Dios no es muerta, es viva. ¿A quién hacemos reverencia? ¿Al cuadro que dice usted? No, amado hermano. A la palabra que Dios nos ha dado. Porque la palabra de Dios es vida, es viva. Así como Dios vive, su palabra vive. Y esa palabra vive en nuestro corazón. Por eso es que nos ha moralizado, nos ha hecho otra gente, otras personas ya.
Así que, hermano, le digo, la palabra de Dios se vía. Pasen texto. Ya, y pasaron texto los hermanos. A veces se confunde el ser humano por falta de conocimiento. Pero de hoy en adelante ya no serán inocentes, porque están escuchando todo lo que Dios dejó establecido. Seguimos en el libro de Levítico capítulo 9, versículo 8. Entonces allegóse Aarón al altar y degolló su becerro de la expiación, que era por él y su gente. También me hace recordar este maravilloso texto, lo que hacía Job. Job también presentaba sus ofrendas, decía, quizás mis hijos hayan pecado contra Dios, y presentaba su ofrenda. Eso es el temor, el amor a Dios. Y que dijo Dios, mi hijo me ama. Así lo dijo Dios, y así dice hoy por nosotros, si es que hacemos las cosas que Él ha ordenado. Así que ya saben, amados oyentes, ahora nos vamos a ver qué dijo nuestro Señor Jesucristo con relación al degolladero para ver la sangre y hacer la expiación. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? Vamos al Evangelio de San Mateo, capítulo 5, versículo 23. Por tanto, si trajeres tu presente al altar, y allí te acordares que tu hermano tiene algo contra ti. Libro del Evangelio de San Mateo 5, 24. ¿Qué te ordena Dios? Deja allí tu presente delante del altar y vete y vuelve primero en amistad con tu hermano, y entonces ven y ofrece tu presente en el altar. A ver, ¿cómo lo entendemos esta parte que dejó establecido nuestro Señor Jesucristo? Aquí dice, por ejemplo, un hermano va con su becerro o su cordero, su ofrenda, y lo presenta ya para el altar. Pero en ese instante se acuerda de que su hermano, un pariente de él, está en pelea, en riñas, en discusión con él. ¿Qué le aconseja Jesucristo? Anda, dice, sal de allí y vete y busca a ese pariente o a esa persona con el cual tienes enemistad. ¿Qué dice? Vuélvete en amistad, perdónense unos a otros sus errores, y entonces ven y ofrece tu presente. Dios no quiere que el ser humano se acerque a Dios lleno de ira, de cólera, de enemistades, de pleitos. No. Dios quiere que si vas a presentar tu ofrenda, debes de ir lleno de amor, de certidumbre y de ese amor, de esa esperanza que va para Dios. No va para ninguno de tus seres queridos, tu padre, tu madre, no. Va para Dios el Señor. Porque Dios es el que te dio la vida. Porque Dios es el que te ha bendecido. Y si tú reconoces que es la bendición de Dios y te presentas a Dios, pues, ¿qué dice? Si tuvieres enemistad con cualquiera de tus hermanos, preséntate y reconcíliate con él. Y una vez habiendo paz entre ustedes, vengan y ofrezcan su presente, su ofrenda a Dios. ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilloso nuestro Señor Jesucristo, que dejó establecido todo esto para el bien de toda la humanidad! Nos vamos al libro de Levítico capítulo 1, versículo 11. Y ha degollado al lado septentrional del altar, delante de Jehová, y los sacerdotes, hijos de Aarón,
rociaron su sangre sobre el altar alrededor. Esa sangre no se puede botar en cualquier lado. Esa sangre no puede servir para comer, porque muchos comen sangre. Ya vamos a hablar más adelante. No se puede comer la sangre de ningún animal. Es pecado. Es pecado. Ya vamos a sustentarlo bíblicamente. Pero ahora estamos viendo de que la sangre del becerro o del cardero o del macho cabrío tiene que ser rociado alrededor del altar, no en cualquier lugar, no, sino en el lugar santo que Dios ha determinado. Nos vamos al libro de Ezequiel, capítulo 40, versículo 39. Y a la entrada de la puerta había 2 mesas, la de una parte y otra de dos. Una de una parte y otra de 2 partes, y la otra que era para degollar sobre ellas el holocausto y la expiación y el sacrificio por el pecado. Vamos allí a detenernos un poquito. Cuando dice que habían 2 mesas, una para poner las ofrendas ya degolladas para el holocausto por la expiación y la otra por el sacrificio del pecado. Si el ser humano no vive tranquilo, el ser humano tiene, como se dice comúnmente, pesadillas o malestar en su vida, busque a Dios y presente y busque cómo entender las cosas de Dios y presente su ofrenda. Y todo ese malestar, todos esos se apartan de la persona. ¿Por qué? Porque confesó sus pecados a Dios y pidió la limpieza de su cuerpo mortal con la ofrenda. Y desde luego que primero será ungido con el santo óleo del aceite. Así viene la paz en el ser humano, en su corazón. Seguimos en el libro de Ezequiel capítulo 40, versículo 40. Y al lado por la fuerza, y al lado de fuera de las gradas, a la entrada de la puerta del norte había 2 mesas. Al otro lado estaba a la entrada de la puerta 2 mesas, quiere decir, habían 4 mesas. Y las 4 mesas para el holocausto era de piedra labrada de un codo y medio de longitud, y codo y medio de ancho, y de altura un codo. Sobre estas piedras pondrán las herramientas con que degollaron el holocausto y el sacrificio. Tampoco se hacen mesas de madera, tampoco se hacen mesas de plástico, sino en piedra. Así todo lo estaba establecido por el Señor nuestro Dios. Y allí ponían los cuchillos, las cucharas, cuántos utensilios se necesita para degollar, para cortar, para limpiar, todo eso, las ofrendas, el holocausto, los sacrificios. Seguimos en el libro de Ezequiel, capítulo 40, versículo 41. 4 mesas de una parte, al lado a la puerta, y 8 mesas sobre los cuales se degollaban los corderos. Porque no se degolla 1, ni 2, ni 3. Yo en mis tiempos pude ver que se degollaron 120 corderos para la Santa Cena, porque van todos los hermanos a pasar la fiesta y ellos están en ayunas, no comen ninguna comida, sino que se espera la vianda santa de Dios, que son
los panes sin levadura y la santa cena de los corderos santificados. Así que esto Dios estableció. Ahora vamos a ver punto por punto. Primer punto, el servicio del degolladero. Pero antes de esto vamos a escuchar otra melodía para alegrar el corazón de nuestros hermanos oyentes del Perú privilegiado. Porque de tal manera Dios amó al mundo que ha enviado a su Hijo para salvarnos del pecado. Nuestro Dios ha enviado a su Hijo muy amado, trayendo la luz al mundo y nos salvó del pecado, trayendo la luz al mundo y nos salvó del pecado. Los clamores de su pueblo nuestro Dios ha escuchado, y conforme a la promesa Salvador nos ha enviado, y conforme a la promesa Salvador nos ha enviado. Lo recibimos nosotros en semejanza de hombre, como carne de pecado, a favor de todo hombre, como carne de pecado, a favor de todo hombre. En el Perú ha nacido, en la tierra más humilde, el mundo no le conoce, por eso no lo recibe. El mundo no le Muy bien, aquí la directora le está diciendo que ya estamos llegando al fin de nuestra hora. Bendito sea el Señor nuestro Dios. Así que vamos a ver, vamos al libro de Levítico capítulo 1 versículo 6. Y degollará el holocausto y lo dividirá en sus piezas. Como dije, para degollar y para dividir la ofrenda, ya sea el becerro, el cordero, tiene que ser dividido en piezas sin cortar ningún hueso. Sin cortar ningún hueso. ¿Ah? Nos vamos al libro de Segunda de Crónicas, capítulo 29, versículo 34. Mas los sacerdotes eran pocos y no podían abastecer para degollar los holocaustos,
Y así sus hermanos los levitas les ayudaron hasta que acabaron la obra, hasta que los sacerdotes se santificaron, porque los levitas con mayor prontitud de corazón, para santificarse que los sacerdotes. Miren lo que está mirando Dios, entre los levitas y los sacerdotes. ¿Quiénes se habían acercado con más voluntad, con más santidad? Los levitas, que ya vamos a hablar también de ellos. Los levitas son los que tienen a cargo el cuidado, la limpieza, de todo el altar, de todas las cosas santas. Y ya de levita ya pasan a ser sacerdotes. Entonces el Señor está observando todo, mirando todo y escuchando todo. Así como ahorita estamos hablando y que me estoy dirigiendo a los miles y miles de oyentes de esta popular radio Imperial 2. Así el Señor nuestro Dios está escuchando lo que estamos hablando, porque seguiremos hablando en favor y en beneficio de toda la humanidad. Bendito es el Señor, y con la señal conocida decimos: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros, hermanos oyentes del programa La Voz de Israel. Gracias.